Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Alejandro Cervantes Godoy. Estudio la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este video es para la actividad de aprendizaje de propiedad intelectual, la cual estoy cruzando con el maestro Alfredo Celis Orozco. Y bueno, pues en este video explicaré los conceptos de divulgación dentro del derecho de autor, también cómo una obra puede plasmarse en un medio físico, así como la duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredarlos. Y bueno, pues toda esta información está basada en la Ley Federal de Derecho de Autor en México. Primero, es importante entender qué es el derecho de autor. El derecho de autor es el conjunto de normas legales que protegen las obras creadas por una persona. Estas obras pueden ser literarias, artísticas o científicas. Por ejemplo, un libro escrito por un autor, una canción compuesta por un músico, una fotografía tomada por un fotógrafo o incluso un programa de computadora. La finalidad del derecho de autor es reconocer a la persona que creó la obra y darle ciertos derechos sobre ellas. Entre estos derechos se encuentran los derechos morales, que reconocen al autor como creador de la obra, y los derechos patrimoniales, que permiten obtener beneficios económicos por el uso de esa obra. Y bueno, pues ahora hablaré sobre el concepto de divulgación. Dentro del derecho de autor, la divulgación se refiere al momento en que una obra se da a conocer al público por primera vez, siempre con autorización del autor. Esto significa que el autor tiene el derecho de decidir cuándo y cómo su obra será presentada al público. Por ejemplo, un escritor puede tener un libro terminado, pero decide publicarlo hasta cierto momento. Cuando ese libro finalmente se publica y las personas pueden leerlo, se considera que la obra ha sido divulgada. Otro ejemplo puede ser un músico que lanza una canción por primera vez en una plataforma digital o en un disco. En ese momento, la obra dejará de ser privada y pasará a ser reconocida por el público. Y bueno, para que una obra pueda compartirse o distribuirse, muchas veces se plasma en un medio físico. Un medio físico es el soporte material donde la obra queda registrada o almacenada. Algunos ejemplos muy comunes son libros impresos, los discos compactos de música, las pinturas realizadas sobre lienzo o las fotografías impresas. Estos medios permiten que la obra pueda reproducirse, venderse o distribuirse a otras personas. Por ejemplo, cuando un autor publica su libro en formato impreso, el libro se convierte en el medio físico que contiene su obra literaria. Lo mismo ocurre con un álbum de música grabado en un disco o con una pintura exhibida en una galería. Otro aspecto muy importante del derecho de autor es la duración de los derechos patrimoniales. En México, la Ley Federal de Derecho de Autor establece que estos derechos duran toda la vida del autor y continúan vigentes durante 100 años después de su muerte. Eso significa que durante ese periodo nadie puede utilizar la obra con fines comerciales sin su autorización. Por ejemplo, si un escritor publica un libro, él tiene el control sobre su obra durante toda su vida. Después de que fallece, sus derechos patrimoniales siguen existiendo durante 100 años más. Después de que pasa ese tiempo, las obras pasan al dominio público, lo que significa que cualquier persona puede utilizarla libremente. Finalmente, es importante mencionar que los derechos de autor también pueden heredarse. Cuando un autor fallece, sus derechos patrimoniales pueden pasar a sus herederos como hijos, familiares u otras personas que hayan designado. Esto significa que los herederos pueden seguir obteniendo beneficios económicos de la obra, por ejemplo, mediante regalías por las ventas de libros, música o reproducciones de la obra. Además, los herederos también pueden autorizar el uso de la obra o proteger los derechos del autor frente a un uso no autorizado. De esta manera, la ley permite que el trabajo creativo de una persona siga generando beneficios para su familia, incluso después de su muerte. Y bueno, pues en conclusión, el derecho de autor es una herramienta fundamental para proteger la creatividad y el trabajo intelectual de las personas. A través de la divulgación, las obras pueden darse a conocer al público y mediante los derechos patrimoniales se protegen su explotación económica durante la vida del autor y muchos años después. Y bueno, pues además estos derechos pueden heredarse, lo que permite que las obras sigan generando beneficios para la familia y sus generaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video.
Adiós.